La palabra psicopompo proviene del griego antiguo y está compuesta por dos partes, psyche, que significa alma, y pampos, que significa guía o conductor. La palabra psicopompo se usó en la antigua Grecia para referirse a las divinidades o seres mitológicos que guían las almas de los difuntos al mundo de los muertos. El término ha sido utilizado a lo largo de la historia en varios contextos culturales y religiosos para describir a estas figuras o entidades que desempeñan ese papel de guía espiritual. La palabra psicopompo también ha sido adoptada en contextos literarios y psicológicos para describir procesos simbólicos de transición, transformación y guía en el desarrollo personal y espiritual de las personas. Su origen etimológico en el griego antiguo sigue siendo relevante en estos usos contemporáneos. Saludos a todos los miembros del canal del Aprendiz. Este es un espacio dedicado a la exploración de los misterios del mundo y al adquirir conocimientos variados que nos permitan alcanzar nuestra plenitud interior. Continuemos. En la mitología griega, Hermes desempeña un papel importante como conductor de almas. Aunque es conocido principalmente como el dios mensajero, también era el encargado de guiar a las almas recién fallecidas desde el mundo de los vivos hasta el inframundo, donde residía Hades, el dios del inframundo. En este papel, Hermes actuaba como un intermediario entre los reinos de los vivos y los muertos. Se creía que protegía a las almas durante su viaje al inframundo y las ayudaba a evitar peligros en el camino. Se le representaba a menudo con un caduceo, un bastón con dos serpientes enroscadas, que se consideraba un símbolo de su papel como conductor de almas y como protector de los viajeros. Además de guiar a las almas al inframundo, también podía transmitir mensajes desde el inframundo a los vivos. Esto lo relaciona con su papel como mensajero divino y como puente entre los reinos terrenales y divinos. En la Odisea, de Homero, Hermes es quien le ordena a Calipso que libere a Odiseo para que pueda continuar su viaje de regreso a Ítaca. En esta narrativa, Hermes desempeña un papel crucial al actuar como mensajero entre los dioses y ayudar en la liberación de Odiseo. El papel de Hermes como conductor de almas también tiene un significado simbólico más amplio. Representa la idea de la transición, la transformación y la guía en la vida y en la muerte. Su capacidad para moverse entre los reinos y facilitar la transición de las almas refleja la importancia de la trascendencia en la mitología griega. Caronte es una figura importante en la mitología griega y romana, y desempeña el papel de un psicopompo en estas tradiciones. Su función principal es la de guiar las almas de los difuntos desde el mundo de los vivos al inframundo, donde residía Hades, Plutón en la mitología romana, el dios del inframundo. Caronte es comúnmente conocido como el barquero del Estigia o el barquero de los muertos. En la mitología griega, el río Estigia era una de las principales vías de entrada al inframundo, y Caronte era el encargado de llevar a las almas a través de este río para llegar a su destino en el más allá. Se creía que las almas de los difuntos debían pagar un peaje o una moneda llamada óbolo a Caronte para poder cruzar el río Estigia y entrar en el inframundo. Sin este pago, las almas quedaban atrapadas en la orilla del río como espíritus errantes. Caronte se describe comúnmente como un anciano con aspecto sombrío y barbudo, que lleva una linterna o antorcha para iluminar el camino en la oscuridad del río Estigia. En algunas representaciones, también se le muestra con un bote en el que transporta a las almas. Aunque desempeñaba un papel esencial como conductor de almas, se consideraba una figura neutral y no tomaba partido en los asuntos de las almas que transportaba. Simplemente cumplía su función como guía y no interfiere en el destino de las almas. También tiene un significado simbólico en la mitología griega. Representa la transición de la vida a la muerte y la importancia de aceptar el paso a la siguiente etapa de la existencia. Su papel como cobrador de peaje simboliza la necesidad de pagar por las acciones y decisiones tomadas en vida. Anubis es una figura central en la mitología egipcia y desempeña un papel importante como psicopompo, guiando las almas de los difuntos en su viaje hacia el más allá y en el juicio de sus almas. Anubis es ampliamente conocido como el dios egipcio de la muerte y la momificación. Su asociación con la muerte se debe en parte a su papel en la protección y preparación de los cuerpos de los difuntos para la vida después de la muerte. Supervisaba el proceso de momificación y se le atribuía la responsabilidad de garantizar que los cuerpos estuvieran adecuadamente preservados. En el más allá, se le consideraba el guía de las almas de los difuntos y el encargado de llevar sus almas al juicio final en el Salón de las Dos Verdades, donde se enfrentaban a un juicio presidido por Osiris, el dios del inframundo. En este juicio, el corazón del difunto era colocado en una balanza y se comparaba con la pluma de Mat, que representaba la verdad y la justicia. Si el corazón era más ligero que la pluma, el difunto era declarado puro y digno de la vida eterna en el más allá. Si el corazón era más pesado, el difunto enfrentaba la destrucción o la devoración.
Anubis también era considerado el protector de las almas en su viaje al más allá. Se creía que les proporcionaba orientación y protección en el peligroso viaje a través del inframundo, incluyendo la travesía del río de la muerte, que era similar en función al río Estigia de la mitología griega. Representa la importancia de la preparación adecuada para la vida después de la muerte en la religión y la cultura egipcia. Su papel como psicopompo enfatiza la creencia en la necesidad de enfrentar el juicio después de la muerte y la importancia de llevar una vida justa y ética. Azrael es una figura importante en la tradición islámica y en algunas interpretaciones es considerado el ángel de la muerte. Su papel como psicopompo está vinculado a su tarea de tomar las almas de los difuntos y guiarlas en su tránsito hacia el más allá. Es conocido como el ángel de la muerte en la tradición islámica. Su nombre se traduce comúnmente como aquel que Dios ayuda o el ángel de Dios. Azrael no solo toma las almas de los difuntos, sino que también actúa como mensajero divino al transmitir los decretos de Dios a los ángeles y a las almas humanas. Se le atribuye la tarea de anunciar la hora de la muerte a las personas poco antes de su fallecimiento. Además de llevar las almas al momento de la muerte, se cree que Azrael también guía a las almas en su viaje hacia el más allá. Les proporciona consuelo y orientación en ese tránsito, ayudándolas a atravesar el proceso de separación del cuerpo y a prepararse para el juicio divino. En la tradición islámica, después de la muerte, las almas son sometidas a un juicio divino para determinar su destino en la vida futura. Azrael juega un papel indirecto en este proceso al llevar las almas al lugar del juicio. Dependiendo de sus acciones en vida, las almas pueden ser recompensadas con el paraíso o enfrentar castigos en el infierno. Representa la inevitabilidad de la muerte en la tradición islámica y la creencia en la vida después de la muerte y el juicio divino. Su papel como psicopompo es una manifestación de la creencia en la transición de las almas hacia una existencia eterna después de la vida terrenal. Las valquirias son figuras destacadas en la mitología nórdica y desempeñan un papel importante en la tradición como psicopompos. Aunque su papel principal no es guiar a las almas de los difuntos al más allá, tienen una influencia significativa en la elección y el destino de los guerreros muertos en batalla. Una de las funciones principales de las valquirias es elegir a los guerreros muertos en batalla que serán llevados al Valhalla, el salón de los héroes en la mitología nórdica. Estas valientes guerreras recorren los campos de batalla, seleccionando a los guerreros más valientes y honorables para que se unan a los dioses en el Valhalla. Una vez que una valquiria ha seleccionado a un guerrero caído, actúa como su guía, conduciendo su alma hacia el Valhalla. En este salón, los guerreros disfrutan de una vida eterna, se preparan para el Ragnarok, el fin del mundo, y luchan junto a los dioses en la batalla final. La función de las valquirias como psicopompos es significativa en la escatología nórdica, el estudio de los eventos y la cosmología del fin del mundo. Representan la idea de que los guerreros caídos en batalla son considerados especialmente valiosos y se les ofrece un destino privilegiado en la vida después de la muerte. Aunque son consideradas mujeres guerreras mortales, en algunos relatos nórdicos también se las describe como figuras divinas o semidiosas, lo que les otorga habilidades especiales y un vínculo cercano con los dioses nórdicos. El papel de las valquirias como psicopompos refleja la importancia del honor en la cultura nórdica y la creencia de que aquellos que mueren con valentía en la batalla son dignos de una recompensa especial en la vida después de la muerte. La Divina Comedia es un poema épico escrito por el poeta italiano Dante Alighieri en el siglo XIV. Es una de las obras literarias más importantes de la literatura mundial y se compone de 3 partes: infierno, purgatorio y paraíso. En la obra, Dante narra su viaje a través de los 3 reinos después de la muerte: el infierno, donde se castiga el pecado; el purgatorio, donde las almas se purifican; y el paraíso, donde las almas justas encuentran la bienaventuranza eterna. El poema comienza con Dante perdido en un oscuro bosque, simbolizando la confusión y el pecado en su vida. En ese momento de desesperación, el espíritu del poeta romano Virgilio aparece como su guía y mentor en esta travesía épica. Virgilio guía a Dante a través del infierno y el purgatorio, explicándole las estructuras y los castigos específicos que se imponen a los pecadores. Su conocimiento y autoridad como poeta romano lo convierten en un guía confiable para Dante. Virgilio representa la razón y la virtud humanas en la obra. Dante se refiere a él como mi maestro y mi autor, ya que Virgilio simboliza la sabiduría y la moralidad clásica que Dante busca en su propia vida. A pesar de su sabiduría y autoridad, Virgilio tiene limitaciones. No puede guiar a Dante más allá del purgatorio, ya que representa la razón humana y no puede acceder al paraíso. En su lugar, Beatriz, una figura celestial, se convierte en la guía de Dante en el paraíso. Virgilio también es un símbolo de la humanidad en busca de la verdad y la redención.
Su papel como guía de Dante representa la búsqueda universal de la verdad y la salvación que todos los seres humanos emprenden en sus vidas. En algunas creencias y sistemas de espiritualidad personal, las personas pueden tener la creencia de que los espíritus de sus seres queridos fallecidos actúan como guías en el más allá o como protectores espirituales. Esto puede manifestarse de diversas formas, como la creencia de que los espíritus de los seres queridos fallecidos están presentes para ofrecer apoyo emocional en momentos de dificultad, para proporcionar señales o mensajes desde el más allá, o para actuar como guías en el viaje de la persona después de la muerte. Estas creencias a menudo están relacionadas con la idea de que los lazos familiares y el amor perduran más allá de la vida terrenal. En última instancia, la creencia en la asociación de familiares fallecidos como psicopompos es una cuestión de fe personal y espiritualidad, y puede proporcionar consuelo y significado a quienes la abrazan en su proceso de duelo y en su comprensión de la vida después de la muerte. En psicología, se reconoce la importancia de los arquetipos y los símbolos en la psique humana. Los psicopompos, como figuras que guían a las almas en su transición entre la vida y la muerte, pueden ser vistos como arquetipos que representan la idea de la transformación, la transición y el proceso de morir y renacer. Estudiar cómo estas figuras se manifiestan en los sueños, las creencias culturales y la imaginación humana puede ofrecer información valiosa sobre la psicología de la muerte y la trascendencia. Para muchas personas, la idea de un guía o psicopompo puede tener un profundo significado personal en su vida y su proceso de duelo. Psicológicamente, estos conceptos pueden brindar consuelo y ayudar a las personas a lidiar con la pérdida y la idea de la muerte como una transición en lugar de un final absoluto. La comprensión de los psicopompos puede ayudar a comprender mejor la experiencia del duelo y cómo las personas procesan la pérdida. La presencia de un guía o un ser que acompaña a las almas en su viaje después de la muerte puede ser una forma simbólica de dar sentido y significado al proceso de perder a un ser querido. En la psicología, se explora la idea de que la muerte no solo es el fin de la vida, sino también un proceso de transformación. Los psicopompos pueden representar la idea de que la muerte es una parte natural de la vida y que conduce a un estado de cambio o evolución. Las creencias en psicopompos pueden ser una parte importante de la identidad cultural y espiritual de una persona. Desde una perspectiva psicológica, comprender cómo estas creencias influyen en el comportamiento, las emociones y la percepción de la realidad puede proporcionar información valiosa sobre la psicología cultural y espiritual. Si disfrutaste este contenido, te pedimos que nos ayudes a compartir la luz de este conocimiento suscribiéndote a nuestro canal, dando like y compartiendo este video con tus amigos y familiares. Tu apoyo es fundamental para nosotros y nos motiva a seguir compartiendo más información valiosa con ustedes. Gracias de nuevo por tu apoyo y recuerda, tu like es nuestro salario. Un fraternal abrazo y nos vemos en el próximo video.